sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Y ahora tenemos la gran alegría, el privilegio de recordar, hacer memoria y celebrar también lo que ocurrió hace 2000 años, 22 días aproximadamente, o más bien dicho, 2000 años y 22 años, estamos en el 2022, que fue lo que se llama en las Sagradas Escrituras el Pentecostés espiritual. Ocurrió exactamente ese Pentecostés espiritual mientras el pueblo judío celebraba físicamente la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las siembras y las cosechas del trigo. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Recuerden que Jesucristo murió durante la Pascua, cabalmente. Y cuando resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y a los 40 días les dijo que esperaran en el aposento alto. Ellos no sabían que iban a esperar 10 días, pero fueron 10 días. Para que recibieran la promesa del Padre, la promesa que había anunciado Juan el Bautista, la promesa que Jesús mismo había anunciado y que hablaba de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los discípulos allí, en ese lugar, en el aposento alto donde tuvieron la cena del Señor, ahí mismo estaban orando y esperando. Y a los 10 días exactamente, es decir, 50 después de la Pascua, cuando se celebraba en el mundo judío la fiesta de Pentecostés, allí ocurrió el Pentecostés espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí reunidos. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir, estos dos aspectos. En ese Pentecostés espiritual, allí nació oficialmente, solemnemente, la iglesia de Jesucristo. Porque ahí fue investida de poder para que pudiera comenzar a llevar a cabo la misión que Jesucristo les había enseñado y dado. Y de predicar el Evangelio a todas las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero escuchen lo que les voy a decir. También ahí nace oficialmente el ministerio del Espíritu Santo, literalmente a partir de ahí, y terminará literalmente hasta la segunda venida del Señor. Ese ministerio específico del Espíritu Santo aquí en la tierra. Por supuesto, antes de eso el Espíritu Santo era antes de la fundación del mundo, es parte del Dios Trino, es Dios Trino. Se le ha llamado la tercera persona en la Trinidad. El Espíritu Santo ya actuaba en el Antiguo Testamento desde la creación, sí. Y cuando estaba Jesucristo en su ministerio terrenal, que comenzó a sus 30 años y terminó a los
33 años, el Espíritu Santo estaba allí, siempre actuando, siempre moviéndose. Pero cuando Jesucristo asciende y ocurre el Pentecostés espiritual, entonces es ahí donde toma el protagonismo la tercera persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad, como se le llama, el Dios creador, se manifiesta principalmente en la creación, en el Antiguo Testamento, en la historia sagrada del pueblo de Israel. Vemos constantemente cómo ese Dios se manifiesta, hace milagros, se revela. El Espíritu está actuando, pero el protagonista de la Trinidad es ahí, Dios Padre. Ahora, durante los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesucristo, es Jesucristo, Dios el Hijo, quien tiene la función o el protagonismo principal, porque se ha iniciado la enseñanza y la manifestación del reino de Dios, la predicación del Evangelio, los milagros, las señales, durante 3 años y medio. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos: cuando yo me vaya, les enviaré a otro consolador, a otro como yo, para que esté con ustedes para siempre. Entonces, a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo es quien ha estado por 2022 años realmente guiando, dirigiendo, administrando la iglesia de Cristo, usando a los que somos creyentes en todas las épocas de la historia. Pero es ahí donde quiero expresarles esto. Realmente, a lo largo desde el Pentecostés hasta esta fecha, no se le ha dado, la iglesia no le ha dado totalmente el reconocimiento del actuar, del mover y del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ya lo explicaré, a pesar de que es muy claro en la Escritura. Dejemos un momentito por ahí y luego voy a retomar el tema. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ir introduciendo la predicación. La predicación la he titulado, a ver, ¿cómo la he titulado? Poder espiritual para vivir y servir. Ya vemos de dónde viene ese poder. En los primeros años de mi conversión, yo doy gracias a Dios que crecí en una iglesia que predicaba y enseñaba constantemente acerca del ministerio o servicio del Espíritu Santo, acerca del bautismo en el Espíritu Santo, acerca de los dones del Espíritu Santo, acerca del mover del Espíritu Santo, dándole su lugar siempre a Dios Padre, orando a Él en el nombre de Jesucristo, pero con el mover del Espíritu Santo, el que está con nosotros ahora. Y por la gracia de Dios, cuando yo experimenté, es por gracia, el bautismo con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, eso no puede borrarlo ni cualquier estudio, ni cualquier título, ni cualquier otra experiencia, porque realmente fue algo maravilloso. El poder lo sentí sobre todo mi cuerpo, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y sentía un gozo y una alegría que lo que brotaba de lo más profundo de mi ser era adoración, alabanza y gloria al Señor, y también con algunas lenguas desconocidas. Eso no lo puede borrar ningún libro, ningún estudio posterior. Lo viví. Y además, es lo que enseña el libro de los Hechos. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. A los pocos años, cuando comencé a servirle a tiempo completo al Señor, ya como pastor, en una iglesia, en una denominación, ahora ya es muy grande, antes de estar aquí con la iglesia de la familia de Dios en el año 1990 para acá, fui pastor de 3 iglesias de esa denominación. Pero mi primer año de
pastor obrero, predicando en una de las aldeas de Santa Rosa, Santa María de Ixhuatán, una montaña muy, muy alta. Ahí estaba predicando, estaba enseñando con gente muy sencilla, muy humilde, donde no había agua, luz, transporte, no había nada, teléfonos menos. Pero había gente que quería saber de Dios, ya había una iglesia pequeñita y ahí estuvimos predicando, evangelizando. Pero no se me olvida algo que marcó mi vida y por así decirlo el ministerio que por gracia y misericordia del Señor da el resto de mi vida. Recuerde que en una ocasión fui a visitar, me pidieron que fuera a visitar a una ancianita, como de 70 y pico de años, 78 años casi los 80, que estaba enferma. Entonces yo fui y ella ya estaba esperándome en el patio de la casa, en el corredor de la casa, como eran las casas de antes. Y estaba sentada en una como sillita sencilla. Entonces yo saludé, hablé con ella, con la hermana, y estaba enferma. Y dije, pues voy a orar por usted. Y pues me habían enseñado también, como dice la Biblia, que también se podían poner manos para orar por los enfermos. Y yo empecé a orar con mi mano izquierda puesta sobre su cabecita. Y empecé a orar y a orar. De pronto, de mi vientre sentí como algo, como una corriente, una como fuerza agradable empezó a subir así, hacia arriba, como hacia mi esófago. Luego se empezó a mover hacia mi lado izquierdo, hacia mi hombro, despacio. Pero yo sentía la presencia del Señor, pero no estaba pensando por qué, ni lo pedí. Y empezó a venir. Yo estaba así, y estaba orando por ella, pero venía así despacio, comenzó a bajar sobre mi brazo, llegó a mi mano, y cuando llegó a mis dedos sobre la cabecita de la hermana, la ancianita pegó un brinco y comenzó a adorar y alabar a Dios con las manos levantadas y a hablar en lengua. Yo estaba asustado, yo me asusté, pero recordé, yo no iba a orar para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo ni para que hablara en lenguas. Yo fui a orar porque estaba enferma. Esa experiencia comprueba la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios. Uno ve en el libro de los Hechos que imponían las manos sobre los que estaban ahí y recibían el bautismo del Espíritu Santo y también eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso no me lo puede borrar nadie. Ese fue un regalo de Dios para mi vida, para que nunca me desviara de lo que yo mismo viví, por gracia y misericordia. Ahora, recordando esto, cuando uno ve, y yo mismo tengo que decir, Señor, perdón, porque a veces predicamos muy poco acerca del Espíritu Santo, casi solo en ocasiones especiales, pero perdemos de vista lo que les dije al principio. En esta dispensación terrenal, desde que Cristo ascendió, quien se quedó con nosotros literalmente adentro de nosotros los creyentes y con la iglesia es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Claro, Jesucristo con su cuerpo glorificado está en el cielo y también por su omnipresencia está con nosotros, es verdad. Dios Padre está con nosotros, pero quien literalmente está con nosotros es Dios Espíritu Santo. Eso es bíblico. Pero cuando uno lee la historia de la iglesia, la historia de las enseñanzas, la historia de las doctrinas, se da cuenta que se fue descuidando, se fue olvidando la enseñanza, la vivencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en los primeros 2-3 siglos, casi no se hablaba del Espíritu Santo. Se hablaba muy poquito. Se hablaba más de Dios, más de Cristo, y es correcto. Pero no ponían en el lugar correcto a Dios Espíritu Santo. Uno ve en la historia de la iglesia, las doctrinas del Espíritu Santo se desarrolló muy poco, como está descrita en la Biblia.
en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en los primeros 5 libros de la ley, en los libros de sabiduría, en los libros históricos, en los profetas. Está clarísimo el actuar del Espíritu Santo. Y luego, mayormente, en los evangelios se ve claramente. Yo lo voy a explicar rapidito, pero bien explicado. Y vemos entonces que más adelante casi no se escribe sobre el Espíritu Santo, no se predica mucho sobre el Espíritu Santo. Incluso hasta el día de hoy, cuando uno va a los libros más importantes de la teología, de la enseñanza o la doctrina cristiana, evangélica, protestante, que se les llama teología sistemática, normalmente tienen 10 áreas de estudio sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre las últimas cosas, sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y cuando se va a la parte del Espíritu Santo, en esos libros que se llaman teologías sistemáticas, o también en el tratado sobre la doctrina cristiana, el Espíritu Santo apenas de 2,000 páginas, 3,000 páginas, hablan 10 páginas. Hay una teología sistemática en la que ni siquiera se aborda el Espíritu Santo como tal. Se habla de la Trinidad en 15 páginas. Ahora se habla mucho sobre Cristo, bendito sea el Señor, sobre Dios. Y de la Trinidad, esta teología sistemática habla 15 páginas. Y del Espíritu Santo habla 2. Imagínese usted, eso es una tragedia. Es una tragedia. La misma Reforma Protestante del siglo XVI habló más sobre Cristo, y era correcto hacerlo, sobre el Dios amoroso que se revela en Cristo, y era correcto hacerlo, pero muy poco acerca del mover, del actuar, del guiar del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. No hablaron prácticamente. Hablaron más sobre la fe, y es correcto, el perdón, sí, todo eso está bien. Cuando uno lee los libros de Martín Lutero, habla muy poco sobre el Espíritu Santo. Cuando uno lee los libros de Juan Calvino, prácticamente no toca al Espíritu Santo de manera así, muy, muy poquitita, hasta nuestros días. En nuestro continente fue más o menos hace 150 años que hombres y mujeres de Dios que comenzaron a leer la Biblia para volver de nuevo a las Sagradas Escrituras, a vivir como está el modelo de la iglesia primitiva, empezaron a orar, a ayunar, empezaron a tener vigilias, pidiendo que hubiese un avivamiento. Y comenzó uno de los avivamientos más grandes de toda la historia en América Latina. Y fueron las iglesias que venían de las iglesias de santidad y se convirtieron en las iglesias pentecostales. Hay que reconocerlo. Eso hace más o menos 150 años. Y las iglesias neopentecostales más o menos hace 60 años. Y no fue, ahora, en las otras iglesias que son de Dios y son salvos, benditos sean, tienen creído en Jesucristo, en las otras iglesias que no son pentecostales, que no lo son, hasta hace más o menos 20 o 30 años que comenzaron a decir, hemos olvidado al Espíritu Santo. Hay que comenzar a leer. Por lo menos comenzaron a darse cuenta de eso. Y ahora están escribiendo un poco más acerca del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, qué alegría que estemos hoy celebrando el Pentecostés. Es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una bendición. Pero es oportuno que recordemos eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos muestra en la Escritura para qué es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, es para que podamos vivir como iglesia y también individualmente una vida sobrenatural, una vida de poder que vence al diablo, al mundo, al pecado y a la carne. Es un poder espiritual que necesitamos, y ese poder espiritual viene del Espíritu Santo. Para eso fue dejado, para eso está vigente. Pero cuando uno lee, ¿cuántos libros tiene la Biblia?
Muy bien, cuando lee los 66 libros de la Biblia, 39 y 27, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, y va libro tras libro, siempre encuentra el mover y el actuar del Espíritu Santo. Siempre. Perdonen lo que voy a decir, pero agarré libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, con una concordancia, donde aparecía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, en todos los libros. Y es increíble la obra, la acción y el mover del Espíritu Santo en toda la Escritura, de principio a fin. Cualquier cristiano, hasta el teólogo más ya como consumado, al leer en esa dirección se da cuenta que nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, realmente todos los tres, un Dios en tres, manifestado en tres personas como se dice, son importantísimas. Pero al Espíritu Santo se le ha puesto en el último lugar. Por eso incluso ese nombre de la tercera persona de la Trinidad no lo dice la Biblia. Eso fue en un concilio de cristianos y de teólogos donde dijeron, esta es la tercera persona de la Trinidad. No debería ser la tercera. ¿Por qué? Porque si yo le digo, usted es el primero y usted es el segundo y usted es el tercero, ¿cómo los pongo? Los pongo en un orden así. ¿O no es cierto? De mayor a menor, es correcto. Pero Jesús mismo pone al nivel el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuando Él dice a sus discípulos, cuando vayan y bautícelos, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los tres. Sin embargo, en la vida práctica, nosotros hemos descuidado la comunión, la comunicación, la vivencia, la voz y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay una desproporción. Hay muchos escritores, teólogos, comentaristas que dicen que hay una desproporción entre todo lo que es desproporción en cuanto a estudio, en cuanto a escritos, porque la Biblia manifiesta cabalmente que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son de la misma esencia, son omnipotentes, es un Dios manifestado en tres personas. Uno no tiene menos categoría que la otra. Nosotros la historia, la iglesia ha hecho que el Espíritu Santo se vea menor y que sea como una tercera persona. Así rapidito. Por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, ahí está el Espíritu de Dios moviéndose en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No puedo decir muchas cosas por el tiempo, pero uno ve en el Pentateuco, el Espíritu Santo siempre está presente, siempre está accionando. El Espíritu Santo, en uno de los libros, de los primeros 5 de la Biblia, dice que el Espíritu Santo vino y llenó a hombres, a Asael, los llenó de sabiduría, de inteligencia y de destrezas para que pudieran trabajar y tallar en oro, en plata, en piedras preciosas para el tabernáculo. El Señor quiere que su pueblo, su iglesia y el creyente tenga ese poder para vivir la vida sobrenatural vencedora, sobre lo que mencioné, pero también para servirle al Señor con poder. ¿Uno lo ve? Solo voy mencionando una cosita que otra por el tiempo. En los libros históricos, José, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Los libros históricos, constantemente usted ve, si lee, que el Espíritu Santo venía de cuando en cuando era el tiempo de Dios, sobre hombres de Dios, para darles poder, para que pudieran libertar al pueblo de Israel, para que pudieran vencer al enemigo. Ahí está los jueces principalmente, es el ejemplo, aunque están en los otros libros también. El Espíritu Santo vino sobre este juez y lo levantó y derrotaron a sus enemigos y libertó al pueblo de Israel.
Es el Espíritu Santo viniendo, adueñándose sobre ellos, poseyéndolos. Y el Espíritu Santo vino sobre este y lo convirtió en un hombre nuevo, dice una parte de la escritura de estos libros. Cuando uno ve, voy a ir un poco más rápido, los libros sapienciales o de sabiduría, ¿verdad? Que comienza con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ahí encuentra uno cómo el Espíritu Santo ya se describe que tiene la omnipresencia, la soberanía de Dios también es omnipresente, está allí. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Tú estuviste, ¿verdad? El Espíritu está siempre constantemente ayudando y mostrando esos atributos divinos. Cuando uno va a los profetas, el Espíritu Santo era quien tomaba a los profetas para profetizarle al pueblo su condición espiritual. El Espíritu Santo venía y era el profeta, entonces anunciaba lo que tenían que hacer, llamaban al arrepentimiento. Y también lo ve uno, y después lo cita Pedro más adelante, que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que después fueron los libros del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se está moviendo. Los profetas entonces constantemente para ejercer su oficio tenían que estar poseídos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Tomados por el Espíritu Santo, arrobados por el Espíritu Santo. Uno lo ve mayormente en el profeta Isaías, lo ve en Jeremías, en Ezequiel, en todos los profetas. Por eso decían, así dice el Señor, pero era el Espíritu Santo quien los tomaba. Por ejemplo, la profecía mesiánica, una de las más importantes, Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, libertar a los oprimidos, a los vendados de corazón, y a predicar el año agradable del Señor. Uno ve constantemente el Espíritu actuando. Ahora, en los evangelios, escuchen, estoy hablando de la importancia del Espíritu Santo y de su poder, y cómo la iglesia cayó en el olvido durante siglos, y cómo la iglesia actual lo ha relegado también. Perdónanos, Señor, lo hemos relegado. En los evangelios, oiga lo que hace el Espíritu Santo. Engendra a Jesús de Nazaret. Lo ha leído, ¿verdad? Cuando María quedó embarazada, se le aparece un ángel y le dice, no temas, lo que está en tu vientre engendrado del Espíritu Santo es. Y también le dice a José que no se preocupe. El Espíritu Santo engendra a Jesús de Nazaret. Y después el mismo Espíritu Santo está con él y en su ministerio terrenal, cuando está bautizándose, se posa en forma de paloma sobre él. Y después el Espíritu Santo los llena para que vaya a enfrentar las tentaciones al desierto. O sea, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para enfrentar el pecado, la tentación. Y es exactamente lo que el Señor quiere hacer, siempre ha querido hacer, y desea que nosotros tengamos el poder, ese poder espiritual, para poder vencer las tentaciones, vencer el pecado y también para servirle al Señor. El Espíritu Santo también llenó a Jesús de sabiduría para predicar la palabra del Señor. Por eso él leyó exactamente el libro de Isaías, capítulo 61, 1 y 2, que está en Lucas 4:18. Literalmente, ¿qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar, lo voy a leer literalmente acá, dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, dice esta traducción, para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, el Espíritu Santo ungió y llenó a Jesús para que Él pudiera servir
y llevar a cabo su ministerio terrenal. Ahora, lo hermoso es cómo trabaja el Dios Trino, porque después es Jesús mismo quien sopla el Espíritu a los discípulos. Jesús mismo le dice: esperen para que se cumpla la promesa del Padre, para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo actuando siempre al mismo nivel, pero cada uno en la dispensación correspondiente. Dios Padre actuando mucho más en el Antiguo Testamento, aunque sigue actuando hasta el día de hoy. Jesucristo mucho más en el ministerio terrenal en el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo a partir del Pentecostés, como lo dije, hasta el día de hoy. Uno ve en el libro de los Hechos, y es ahí donde el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, sobre los 120, con bautismos, hablando en lenguas, hablando en otros idiomas. Llena a todos del Espíritu Santo, a los apóstoles. Uno lo ve en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo dice: ahora estamos en el nuevo régimen del Espíritu. Ahora ustedes que son hijos de Dios, ustedes pueden andar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Ve uno en las cartas del Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo también da los dones a la iglesia. Es el Espíritu Santo que los reparte. En 1 Corintios 12, dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y también algo que ocurre de manera maravillosa. Ese es un hecho extraordinario. Como en el Nuevo Testamento se nos enseña que a los creyentes, quien habita literalmente en nosotros es el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo. No estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, que no esté en las Sagradas Escrituras. Y dice Pablo: y ustedes tienen que manifestar el fruto del Espíritu. Si ustedes están bautizados, si ustedes están buscando la llenura del Espíritu Santo, lo normal es que den el fruto del Espíritu. Es el amor, es el gozo, el paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Bien, así que, mis queridos hermanos, yo voy a hablar un poquitito más ahora acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Después de haber hecho esta introducción un poco larga, pero creo que importante. El poder espiritual para vivir y servir es lo que uno ve en las Sagradas Escrituras. Comienza con el bautismo en el Espíritu Santo. Comienza con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, sí. Pero para que haya poder, para evangelizar, para testificar y para vivir una vida victoriosa, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, el primer punto ya de la predicación, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo a los primeros cristianos. Lo afirmó Juan el Bautista, Marcos 1:8. Yo a la verdad los he bautizado en agua, pero Él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Jesucristo nos bautizará. Lo afirmó nuestro Señor Jesucristo, Hechos 1:4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Está claro eso? ¿Verdad que es claro?
Ahora, en cuanto a la promesa del bautismo con el Espíritu Santo a los creyentes gentiles, eso, cuando ya se extendió un poco más, la iglesia seguía predicando el bautismo en el Espíritu Santo y también el buscar la llenura del Espíritu Santo. Oiga lo que dice Pedro, cómo fue testigo del bautismo con el Espíritu Santo a los gentiles. Él llegó a predicarles la palabra del Señor a los gentiles, no eran judíos. En el capítulo 10 y luego en el capítulo 11 vemos esto, él está predicando. Está Cornelio, están muchos que no son judíos y que están escuchando por primera vez el Evangelio. Él les está predicando la palabra del Señor. Y mientras él está predicando la palabra del Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los bautizó a todos. Y muchos de ellos hablaron en lenguas, y muchos alabaron y glorificaron a Dios. Oiga lo que dice Hechos 11:15. Ahí está testificando. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio en Pentecostés, está diciendo Pedro. Entonces me acordé, Pedro, de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, veamos. En el versículo 17, Hechos 11:17, por favor. Si Dios pues les concedió también el mismo don, regalo, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nosotros vemos resultados de recibir la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Allí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, pero uno lo ve en el 3, 4, 5, en el 8, en el 7, en el 9, en el 10, en muchos otros, en el 12, en todo el libro de los Hechos. Lo primero es que vemos es que nos trae gozo, un gozo indescriptible. Si alguno de ustedes ya fue bautizado en el Espíritu Santo y como resultado de ese bautismo en el Espíritu Santo recibió una primera llenura, ¿qué sintió usted? Levanten las manos los que han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Levanten su manita. Veo varias manos. Bendito sea. Uno lo que quiere es adorar y alabar y glorificar a Dios. Todo el ser se vuelca hacia el Señor, nos da gozo. Nos impulsa a alabar y glorificar a Dios, porque eso es lo que uno ve en el libro de los Hechos, que cuando fueron bautizados, y porque hay muchas expresiones en el libro de los Hechos impresionantes. Yo coloqué algunas de todo el libro, esto es solo del libro de los Hechos. Aparecen estas frases: y derramaré de mi espíritu, serán bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, fueron bautizados en el Espíritu Santo, recibirán el don del Espíritu, recibían al Espíritu, recibiesen al Espíritu, reciban al Espíritu, imponían las manos y recibían el Espíritu, cayó el Espíritu sobre ellos, han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, luego fortalecidos en el Espíritu, ungió con el Espíritu, dijo el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, fue prohibido por el Espíritu Santo no se los permitió, dándoles el Espíritu Santo me da testimonio, dice el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo por medio del profeta. Todas estas expresiones literalmente las extraje, las saqué del libro de los Hechos. Y son muchas citas que no podríamos ver ahora. Muy bien. Entonces, nos impulsa a alabar y a glorificar a Dios, pero nos inviste de poder sobrenatural. En Hechos 1:8, si podemos volverlo a poner, ¿qué dice? Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo nos da poder para testificar, para evangelizar, no solo para vivir una vida
sobrenatural de victoria, sino para evangelizar, testificar, predicar, proclamar, hacer discípulos. Es lo que hizo la iglesia. Un Pedro, antes del bautismo del Espíritu Santo, estaba huyendo, miedoso, escondido con los otros discípulos, atrancada la puerta. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar y fueron rechazados, apedreados, apaleados, metidos a la cárcel, los sacaron otra vez y volvían a predicar porque ahora estaban llenos del Espíritu Santo, porque habían recibido el poder del Espíritu. Nos inviste ese poder sobrenatural, nos da ánimo, fortaleza interna para servir. Si tenemos Lucas 24:49, es un poder para testificar activamente de Cristo, como dice Hechos 1:8. Pero también es la puerta, y escuchen lo que voy a decir ahorita. Esto es importante. El bautismo en el Espíritu Santo, cuando alguien lo recibe, no es gracias. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder para llevar a cabo la misión desde lo alto. Decía que es importante que cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, no es que llegó al final de la vida espiritual y ya es muy espiritual, es el comienzo de una vida sobrenatural que tendremos que seguir orando, consagrándonos y llenándonos del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo no garantiza que usted ya sea un cristiano súper espiritual, no, le da el poder para testificar y le da la garantía de que el poder del Espíritu es real y que usted lo necesita todos los días de su vida y que yo lo necesito también. ¿Verdad? Muy bien. Y también el bautismo en el Espíritu Santo nos abre a un mundo sobrenatural y también de los dones sobrenaturales que están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Que habla acerca del don de fe, de milagro, don de sanidades, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus, los nueve dones sobrenaturales. Ahora, ¿cómo se recibe la promesa del bautismo con el Espíritu Santo? Es creyendo la promesa porque es un don de Dios. Es creyendo, ese es el cuarto punto. En Hechos 2, 38, 39 dice así: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es cierto que cuando uno recibe a Jesucristo, también el Espíritu Santo llega a morar, pero el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. En efecto, la promesa es para todos ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Muy bien. ¿Cómo se recibe la promesa del bautismo con el Espíritu Santo? Creyendo y recibiendo ese regalo. Oiga lo que dice Lucas capítulo 11, 12. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? No, ¿verdad? O si les piden un huevo, ¿le darán un escorpión? Claro que no. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si se lo pedimos y lo anhelamos y lo creemos, vendrá. Y experimentaremos ese poder maravilloso sobre nuestra vida. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Pues es esperar y confiar. Lucas 24, 49, que ya lo habíamos leído, pero dice, leámoslo de nuevo. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense ahí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder de lo alto. Así que, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo se nos fue dado como el Paráclito. Jesucristo les dijo, yo me voy, pero les enviaré a otro Paráclito. Él los va a consolar, el Consolador. Él los va a ayudar.
Él los guiará a toda verdad. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes sean perseguidos y rechazados, les dirá lo que deban de hablar. El Espíritu Santo lo necesitamos cada día, mis queridos hermanos. ¿Sabe que nosotros debemos de orar al Padre en el nombre de Jesucristo? Sí. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar ni qué pedir. Cada día debemos decirle, Espíritu Santo, guíame, dirígeme, cómo debo de orar. Porque para eso se quedó el Espíritu Santo después de que Cristo ascendió. Y está con la iglesia hoy y la iglesia de la historia. Está con nosotros hoy y aquí adentro de nosotros. Pero debemos de hablarle al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, tú eres mi guía, es lo que dice la Biblia, mi guía, mi consejero, mi maestro, mi consolador, mi abogado. La palabra paráclito quiere decir mi abogado, el que está a mi lado, el que me defiende. Uno ve en el libro de los Hechos el Espíritu Santo cómo se manifestaba de manera increíble. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. El Espíritu Santo habla. Y Felipe fue y evangelizó al etíope. Mis queridos hermanos, la iglesia del principio era una iglesia que fue bautizada con el Espíritu Santo y que se mantenía en la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que oían la voz del Espíritu Santo. Estaba la iglesia, estaban profetas y maestros en una reunión de oración y de ayuno. No era un congreso de empoderamiento, sino era una reunión de ayuno y oración. Ahí había profetas y maestros, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y de pronto cuando todos estaban orando y ayunando y alabando al Señor, el Espíritu Santo habló, tomó a uno de los que estaban allí y habló a través de él. Y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he escogido, dijo el Espíritu Santo. Ahí estaba muy tranquilo sirviendo Saulo y Bernabé, era profeta y era maestro. Ahí dice el libro de los Hechos capítulo 13. Pero el Espíritu Santo habló y la iglesia escuchó. Y entonces dice, trajeron a Pablo y a Saulo y a Bernabé, oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Y ahí comenzó el ministerio de Pablo hacia predicar el evangelio a todas las naciones y a todo el mundo conocido. El Espíritu Santo es quien dirige y administra la iglesia cuando surgen los problemas. Eso uno lo ve en el libro de los Hechos capítulo 15. Resulta que habían venido unos hermanos de la iglesia de Jerusalén, donde los primeros que se convirtieron a Cristo eran judíos, y llevaron una enseñanza a la iglesia de Antioquía, que estaba distante de la iglesia de Jerusalén. Y comenzaron a decirle estos hermanos con buena intención, pero mal adoctrinados y mala enseñanza, ustedes, aparte de creer en Cristo, tienen que circuncidarse para ser salvos. Es como que si nos dijeran a nosotros eso ahora. Mire, fíjense que acabamos de entender que aparte de tener la fe para salvarse, ustedes se tienen que circuncidar. Qué terrible herejía, ¿verdad? Pero eso llevaron estos hermanos. Y se empezó a regar esa doctrina, ¿verdad? Esa falsa enseñanza. Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los diáconos, los ancianos, los pastores de ese entonces, dirigidos por los apóstoles? Mandaron a llamar a todos los que estaban dirigiendo y sirviendo y predicando en las iglesias distintas y se reunieron en Jerusalén. Ahí estaban, se reunieron, fue el primer concilio, se le llama el primer concilio de Jerusalén. Se reunieron todos y comenzaron a testificar los apóstoles. Comenzaron a hablar de su testimonio. Yo entendí, empezó a hablar Pedro, de que realmente somos salvos por la fe y no se necesita ninguna otra obra. Y empezó a dar otro su testimonio y otro testimonio. Empezaron a orar y los decían los otros, sí, pero es que también hay que circuncidarse. Entonces entraron
en una reunión de oración, otra vez, de oración y de consejo. Y después de haber orado, y después de haber entrado en ese consejo, la determinación, la conclusión, hablan los apóstoles diciendo, nos ha dicho el Espíritu Santo, oigan, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros que a los gentiles no les digamos que se circunciden. Habló el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y nosotros a veces, y yo me incluyo, y le pedí perdón al Señor antes de venir a predicar, Señor, es cierto que he buscado de tu Espíritu Santo. Es cierto que yo puedo testificar de un bautismo en el Espíritu Santo. Es cierto que puedo testificar de milagros que yo vi, que tú hiciste sin intervención humana. Señor, pero creo que no he hablado ni he predicado suficiente sobre la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Y es quien está en la dispensación, otra vez, voy a repetirlo. Jesucristo dijo, yo me voy y les dejo a otro igual que yo para que esté con ustedes. Y les enseñe y les recuerde y los defienda y los ayude y los dirija. Y nosotros no tenemos comunión con el Espíritu Santo. O si tenemos es muy poca. Entonces ahora cada vez que ore al Padre en el nombre de Jesucristo, pero también al amado Espíritu Santo. Y decirle, Señor, Espíritu Santo, tú eres Dios también. Quiero oír tu voz. Ilumíname la palabra de Dios. Recuérdame la verdad. Dirígeme. El Espíritu Santo era quien dirigía las misiones en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo quería predicar en algunos países de Asia y el Espíritu Santo le dijo, prohibido, ahí no vas, te vas a ir para este lado. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Yo quise ir a predicar a Bitinia, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. Quise predicar en otros países de Asia, pero me dijo, no. No es donde queramos, es donde el Espíritu Santo nos dirija. Para ir concluyendo, perdón que he avanzado un poco el tiempo, pero ya voy a terminar. O uno está diciendo que ya termine, pastor, por favor, ya termine. Tal vez no. Bueno, sí por el transporte algunos. Muy bien. Voy a hacer mire, la Biblia es muy exacta. A veces nosotros no vemos esa finura, esas exactitudes de la palabra del Señor. Mire, leamos. Si releemos la Escritura con una nueva perspectiva del Espíritu Santo de principio a fin, será algo extraordinario en nuestra vida. Hay textos del bautismo en el Espíritu Santo donde cuando fueron bautizados, porque esa era la promesa que se anunció Juan, la dijo Jesucristo, la reiteró y bueno. Ese bautismo en el Espíritu Santo, con evidencia en hablar en otras lenguas al principio y aún con milagros de hablar idiomas, más adelante ve que hablaban en otras lenguas angelicales, lo vuelve a decir en 1 Corintios 12, Pablo, de la interpretación de lenguas y lenguas, está hablando de lenguas angelicales, no idiomas aprendidos. Eso es un don del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, cuando ocurre en la vida del creyente, le da una primera llenura con ese bautismo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no ocurre otra segunda y otra tercera vez. Es una única vez que ocurre ese bautismo de poder en todo nuestro cuerpo y nuestro ser. Y que lleva implícita una llenura. Hechos 2:4. Dice así. Hechos 2:4, si lo podemos colocar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando de que vino el derramamiento del Espíritu, el bautismo, ¿verdad? La promesa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pero vemos otros textos donde nos hablan de que la llenura, la continuidad de la llenura, ya es responsabilidad nuestra, ya no es el don del Espíritu que es el bautismo, que sí lleva una llenura primera cuando viene el bautismo.
Pero de ahí nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura en ese sentido no es igual que el bautismo en el Espíritu Santo. Es cierto que el bautismo en el Espíritu Santo trae consigo una primera llenura. Sí, pero también trae dones, manifestaciones, señales, todo lo que dice Hechos capítulo 2. Le voy a leer algunos textos donde nos dice claramente que la llenura, el estar lleno del Espíritu, ya es una responsabilidad nuestra y no llenarnos de la carne. Oiga lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, lo cual llevan al desenfreno. Más bien, ¿qué dice? Llénense del Espíritu. Ahora, ¿quiénes tienen que llenarse? Los cristianos. Yo me tengo que llenar del Espíritu. Ya no es, Señor, lléname tú, lléname. No, yo me tengo que llenar del Espíritu. No tengo que llenarme de vino para emborracharme, ni tengo que llenarme de basura, ni de pecado, ni de maldad. Yo, con el auxilio y el poder del Espíritu Santo, voy a llenarme más de Él, consagrándome. Pero es mi responsabilidad. Por eso Él dice, no se llenen de esto, llénense de esto. Muy bien. Luego, leemos Hechos 6:3. Así que hermanos, busquen entre ustedes, está hablando de los diáconos, los primeros diáconos que empezaron a buscar para elegirlos. Así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. El buen testimonio, ¿quién lo da? Pues el cristiano. Que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Lo que está diciendo es, búsquense a 7 hermanos consagrados que busquen estar llenos del Espíritu Santo, que sean sabios y que sean de buen testimonio. Es una acción nuestra de disposición al Señor. La llenura es una cuestión disposicional. Pablo lo dice de otra manera, ocúpense de las cosas del Espíritu, no de la carne. No se llenen de la carne, llénense del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hechos 11:24. Señor, hoy sí, se me pasó el tiempo. Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, es decir, él actuaba con responsabilidad y era un hombre bueno. Era lleno de fe. ¿Por qué? Porque buscaba al Señor y se llenaba de fe. ¿Y qué dice? Y del Espíritu Santo. Él era responsable de buscar las cosas espirituales. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Mis queridos hermanos, pónganse de pie, por favor. Les pido perdón por haberme extendido en esta ocasión, discúlpenme. El Señor quiere bautizarnos. Ya tenemos al Espíritu Santo por cuando creímos en Jesucristo. Para vivir una vida que vence y triunfa al diablo, a la carne, al mundo, al pecado. Llenémonos del Espíritu, por favor. Pero también pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para que tengamos poder para servir también. Poder para testificar. Y que ya no tengamos miedo. Llenémonos, pidamos el bautismo en el Espíritu Santo para los que no lo hayan no hayan recibido, para que el poder en sus vidas le permita vivir una vida diferente, una vida santa, y que pueda servirle al Señor con poder. Y luego de ese bautismo, cada día busquemos las cosas del Señor, busquemos las cosas del Espíritu, pensemos en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. No proveamos para los deseos de nuestra carne, no nos llenemos de carne, llenémonos del Espíritu, consagrándonos al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, tú estás aquí, amado Espíritu Santo.
Es Jesucristo quien bautiza, pero eres tú quien lo ejecuta, amado Espíritu de Dios. Bautiza y llena con tu Espíritu Santo. Bautiza, Señor, al que no ha sido bautizado. Dale fe. Que tenga fe. Que tengamos fe, Señor. Padre, no es por méritos, es porque ya creímos en Jesucristo y porque fuimos limpios de todos nuestros pecados. Creemos que tú nos lo das. Señor, dales fe, danos fe. Espíritu Santo, ven sobre cada vida. Sé que lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer donde quiera que vaya. Señor, permítenos estudiar más el mover y el actuar del Espíritu Santo en la Escritura y lo que hace hasta la venida del Señor. Para eso fue dejado. Señor, los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, permítenos ahora, con el auxilio del Espíritu Santo, buscar esa llenura. Llenarnos de ti, no del mundo. Llenarnos de ti, no de lo pecaminoso. Por favor, sean llenos del Espíritu, no se llenen de otra cosa. Gracias, Señor. Y si has traído a alguien que no es salvo, sálvalo. Espíritu Santo, tú eres quien toca y redarguye de justicia, convence de pecado. Eres tú, Espíritu Santo. Nadie se va a salvar si tú no le has redargullido y le muestras que Cristo es el Salvador del mundo y que es plan de Dios Padre. Si hay alguien que no es salvo, ahí donde está, haga esta oración para ser salvo. Hágala con fe. Diga: creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarme a Cristo el Salvador. Ahora he creído en Él. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que